Bueno, les vengo a hablar un poco de mi corto, Suspiros de la Noche. Mi nombre es Armando Rodríguez. Este guión trata acerca de un hombre que está pasando por el duelo de un divorcio, en el cual él se separa de su mujer y él deja todas las cosas materiales y así que él tenía, sus negocios y todo, en manos de sus hijos y de su ex esposa. Y este hombre se aísla en el bosque, en la cabaña de su padre, que es lo único que él pide conservar. Pasan 2 años y él ya está adaptado a vivir ahí, trabaja como leñador en el lugar. Él mantiene como una vida ermitaña, si bien tiene contacto con gente, él vive en la montaña. Su nombre es Roberto. Este hombre baja cada cierto tiempo a trabajar como leñador y a conseguir sus víveres. Él está teniendo problemas del sueño, entonces comienza a tener como cierta sensación como de distanciamiento acerca de la gente, desconfianza con él. Y la cuestión es de que una mañana un disparo lo despierta de golpe, y se da cuenta que es un hombre del bosque que anda cazando. Él pide que se aleje, la persona lo mira con desconfianza, no lo reconoce. Bueno, pero al final la persona es una persona humilde y termina como yéndose del lugar. Él baja a trabajar, siempre lo vemos distante con sus compañeros de trabajo, no habla con nadie y se mantiene solo trabajando. Lo vemos desenvolviéndose en su trabajo. Por la noche regresa y lo vemos preparando sus alimentos, ¿verdad?, para poder dormir. Y de nuevo otra noche en la cual no puede conciliar muy bien el sueño hasta que se queda dormido ya a altas horas de la noche. Esa mañana, cuando él despierta, encuentra que sus gallinas están muertas luego de haber escuchado ruidos extraños por la noche. Y esto le parece bastante extraño porque nunca ha habido un problema de ese índole en el lugar. Bueno, Roberto tiene que bajar a buscar víveres, se ha quedado sin alimento que le proporcionaban las gallinas, ¿verdad? Baja y ahí encontramos a Diana en el pueblo, y ella es una mujer independiente que tiene su propia finca. Ella ha ido a estudiar en el extranjero, es una persona bastante liberal y segura de sí misma. Cuando está ahí, ella le prepara las hierbas para un té y le da sus sacos de alimentos, ¿verdad? Eventualmente ella le comenta de que en el pueblo han habido asedios de ciertas criaturas, animal, persona en la noche, y que la gente se encuentra asustada por eso. Y que sus trabajadores se le han ido de la finca. Por lo tanto, le pide a Roberto si puede ayudarle a cuidar el lugar. Entonces, él accede después de que ella le insiste bastante y trata casi hasta de seducirlo para que él pueda acceder. Él accede y se va con ella. Ya estando ahí los dos, ella comienza a insistir mucho en el hecho de que él es distante con la gente y que ya tienen 2 años de conocerse y que ella no sabe nada de él. Entonces Roberto le comenta de que no debería de seguirle insistiendo con lo mismo, hasta que al final cede, y después de ella demostrar que no solo quiere conocerlo, sino que también siente algo de afecto por él, él le cuenta lo que sucedió con su divorcio. Más bien, él no sabe realmente qué fue lo que pasó. Hay una cierta como barrera en su mente de poder recordar las cosas. Y en eso que están profundizando en la conversación, se escucha un ruido en el bosque y ellos salen, él toma el arma, salen y salen a ver afuera, ¿verdad?, en la oscuridad, y de la oscuridad comienza a aparecer una silueta que se va acercando, y cuando se revela es el mismo Roberto, que está desnudo pero con una actitud como salvaje. O sea, no parece un humano, más bien parece una bestia. Y
en eso que están en esa situación, Roberto se asusta, ¿verdad? Y Diana está como desconcertada por la situación y existe una persecución. El sujeto este salvaje sale corriendo y se pierde en el bosque. Roberto sale detrás de él y en una especie de conmoción del susto de verse a sí mismo, él se pierde y se confunde, pierde al tipo, comienza a gritar pidiendo que se muestre que quién es, y con todas las dudas que le conllevaría verse a sí mismo en esa forma, ¿verdad? Eventualmente él escucha un ruido en la cabaña y se regresa a la cabaña. Cuando regresa a la cabaña encuentra que está el sujeto salvaje encima de Diana ahorcándola. Él se acerca y con el arma le da un culatazo. Justamente cuando da el culatazo se hace un corte y de ahí vemos un primer plano de Diana que está en el suelo. Él está haciendo fuerza todavía, vemos otro primer plano y está en ese juego de planos en el que vemos sus rostros y después se revela de que Diana sigue siendo ahorcada pero esta vez ya no es el salvaje, sino que es el mismo Roberto que la está ahorcando, y él reacciona y la suelta porque se da cuenta de lo que está haciendo, y ella logra escapar, se arrastra y sale de su cabaña. Luego vemos afuera de la cabaña que ella ya está saliendo, todavía afectada por la situación, hasta que llega al pueblo y comienza a gritar de que es Roberto efectivamente la persona que ha estado asediando el pueblo. Cuando llega la gente a buscarlo, él ya se ha ido, y el último plano que vemos es de la gente adentrándose en el bosque en una cámara lenta, y Roberto volteando a ver, corriendo en el bosque también adentrándose, hasta que se cae y lo perdemos del plano. Como también, para comentar rápido, mis personajes están basados, Roberto en este caso, en 3 tropos: en el licántropo, el hombre lobo, la bestia salvaje, incontrolable, que tiene dormida dentro de sí, el doppelganger, que es este desdoblamiento de su personalidad, que además de que es un desdoblamiento de su personalidad, también es una proyección de toda esa frustración que él tiene. Y por último, tenemos esta idea de la antítesis de la civilidad contra la naturaleza, que es lo que forma a Roberto como personaje. Diana, en contraparte, es un sujeto que está, es más moderno, es liberal, es una persona que ha sido preparada, está confiada de sí misma, y está como en contraposición al personaje de Roberto, porque este personaje sabe lo quiere obtener, es un personaje también que representa esa liberación femenina, y él, al ser una persona que está arraigada en el pasado, que también tiene algo todavía que cubrir en ese pasado, es ahí donde existe ese choque y ese conflicto entre ambos personajes, y la exploración también de cómo los humanos perdemos nuestra civilidad y cómo nos volvemos al final de este arraigo al pasado en seres conflictivos, violentos, y el miedo al cambio, el miedo a las nuevas oportunidades y a las nuevas situaciones nos pueden volver sujetos peligrosos y conflictivos para nuestro entorno.